limitar, para limitar el potencial bélico de los países, pues. ¿Cuál es su interés? Sí, Livni. Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Solo quería saber en qué página del libro vas, que sí me perdí un poquito. Es que acaba de ingresar. Ahorita ya la voy a escuchar, permita. Ya puede hablar, Livni. Solo quería preguntarle en qué página del libro va, es que sí me perdí un poquito porque acaba de ingresar. Estoy en evolución histórica. Gracias, licenciado, perdón la interrupción. Bien, entonces, vemos que les estaba hablando de la situación, ¿verdad? Del mundo actual, de los problemas que pueden haber tras todo lo que se ve, porque según se supone, esas grandes potencias tienen siempre un as bajo la manga. ¿Qué tienen escondido? ¿Verdad? Y le estaba contando sobre ese cementerio, ¿va? Que tiene Estados Unidos de aviones, donde están sus aviones de desecho, ¿verdad? Aún útiles, que dice que cualquier país que tomara ese arsenal, esos pertrechos de esos aviones, estaría entre las primeras potencias aéreas del mundo, hoy por hoy. Supera más del 90% de los países actuales en su fuerza aérea actual. Estados Unidos tiene como que es el depósito de basura, ¿va? De la aviación. Y la inversión, pues el precio de todos esos aviones va sumados. Dice que cubren el presupuesto anual de 180 países. Casi todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros ¿cómo estaremos? ¿Qué lugar ocuparemos a la hora de una confrontación bélica? Entonces el derecho internacional pues viene a responder a estas situaciones. Es lo poco que todavía nos queda y ha quedado ese derecho internacional que ha impedido una guerra total en el planeta. ¿Hasta cuándo irá a sostener ello? No sé. Miren ustedes el reloj del juicio final, ¿verdad? Solo busquen así por el nombre, el reloj del juicio final. Van a ver que estamos a pocos minutos de marcar las 12. El 12 es casi una conflagración total en la Tierra y un peligro total de extinción de toda la humanidad. Entonces tenemos que apostar más por el derecho internacional, perfeccionar la diplomacia, ¿verdad? Pero no solo la diplomacia de los países poderosos, ¿verdad? Sino la diplomacia de los países pequeños, que sería más importante, ¿verdad? La diplomacia de los países pequeños, porque somos mayoría, ¿verdad? Si esa guerra se desata, saber hasta dónde llegamos. Bien, entonces como ven, todo hasta donde estamos, el derecho internacional ha sufrido, ¿verdad? Modificaciones, perfeccionamientos, evolución, ¿verdad? Por los diferentes acontecimientos que se han dado, y habíamos mencionado unos, ¿verdad? Y al darse la formación de los estados, pues, surge una nueva relación en el ámbito internacional. Surge un nuevo tipo de relación en el derecho internacional y nacen también un nuevo sujeto, ¿verdad? Nuevo sujeto. Está hablando de la compañera, ya están viendo, ¿verdad? Estamos acercándonos demasiado. Estamos llegando al punto pico que tuvo la humanidad en 1962, en la guerra de los misiles que le llaman, cuando la Unión Soviética había apostado e instalado misiles en Cuba. Ahí casi estuvo, pero a
milésimas de segundo que se desarrollara la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y ahora pues otra vez estamos llegando a eso, solo que las armas de aquel tiempo son de juguetería, como los que hay hoy. Y vuelvo a repetir, siempre voy a repetir estos datos, ¿verdad? Cada submarino nuclear que tiene las grandes potencias, entonces Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, Alemania, Canadá, Japón, ¿verdad? Solo un submarino supera el poder bélico que se desarrolló durante toda la Segunda Guerra Mundial. Imagínense. Estamos viendo, pues, es una capacidad de destrucción enorme, ¿verdad? Y el reloj juicio final sigue caminando. Sigue, ¿verdad? No ha parado. Y eso no lo maneja cualquiera ustedes. Colega premio Nobel. Líderes políticos de talla mundial, pero más que todo científicos, ¿verdad? Científicos que evalúan de una forma, ¿verdad? Formal, ¿verdad? Científica, ¿no? Todos los acontecimientos, todas las probabilidades, posibilidades, y mueven esa aguja. Cada movimiento, cada minuto que mueven es importante para el planeta y para la humanidad, ¿verdad? Entonces ahorita ha estado camina y camina, y se dieron las elecciones en Taiwán. China había amenazado si quedaba algún personaje que iba a intervenir porque es antichino, ¿verdad? Continental, y quedó pro estadounidense a morir. Entonces China dijo que sí o sí, hay un mal movimiento, invade Taiwán. Estados Unidos dice que si invade Taiwán es una declaración de guerra para los Estados Unidos. Así está la cuestión. Y todo esto pues, ha llegado estos son los acontecimientos que han desarrollado el derecho internacional, ¿verdad? Y vemos pues que como les decía, hablaba yo, ¿verdad? En la época de la independencia de América, ese gran problema que se dio de querer recuperar, ¿verdad? Los territorios americanos que le pertenecían a Europa, le pertenecieron a Europa, con la Santa Alianza. La Santa Alianza es un tema muy importante en el ámbito internacional, ¿verdad? Es un tema muy importante. Tenían dentro de todo, porque tenían muchos objetivos, ¿verdad? Recuperar las tierras europeas en el continente americano. Principalmente, dice, las españolas. Decía. Es decir, que potencias iban a mandar aquí, pues, ¿verdad? Ejércitos a recuperar. 1815, imagínense. Está en pleno hervor, ¿verdad? El movimiento independentista americano. Bolívar, ¿verdad? No les responde a ellos, sino que trata de una defensa preventiva. Convocar a un Congreso Panamericano, el Congreso de Panamá de 1826, que le decía, donde se crea, ¿verdad?, el embrión, ¿verdad?, de la OEA, retomado en 1897-98 por los Estados Unidos de América. Y ahí se crean las oficinas, ¿verdad?, de la Conferencia Internacional Americana. Ahí se crea, ¿verdad?, que se siguen desarrollando, celebrando periódicamente. Ahí es donde empieza el panamericanismo, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues se desarrollaron las luchas independentistas, ¿sí?, a raíz de un acontecimiento previo, la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, y la Revolución Francesa. Miren ustedes cómo son de violentos los franceses, están viendo cómo están protestando los agricultores franceses contra una ley de carácter ecológico, entre comillas, le ponen ellos, ¿verdad? Vieron cómo, pero hicieron barbaridades en París, barbaridades.
pipas enteras de estiércol, ¿verdad? De animal fueron depositadas en las puertas de los edificios públicos, tapados, con basura y estiércol. Las calles y todo. Sí, digo, compañero, aquí también Alemania, tiene razón, Alemania también tiene sus grandes problemas. Es que Europa está haciendo una agenda que no es propia de Europa, jóvenes. No es propia de Europa. Y está golpeando a la población, y ahí la población no se deja. Yo les vengo esto por la Revolución Francesa, ¿verdad? Que profundizó aún más, ¿verdad?, los postulados logrados en la independencia de los Estados Unidos. En la independencia de los Estados Unidos, pues se logró instaurar el republicanismo, ¿verdad? Se consolida la federación, no, todavía no, la federación se consolida hasta después de la guerra de secesión, ¿verdad? Iván Jeremías. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Esto que está comentando de Francia, si no estoy mal, era porque muchos productos que vienen del exterior llegan a tornarse más baratos que los mismos que se producen allá dentro de Francia. Entonces, por eso es de que los franceses también están en contra de que estos productos lleguen. Por ejemplo, tenía entendido vino español y otros tipos de alimentos, al momento en que entraban al país, eh, paraban a los camiones y destruían todo el producto. Entonces, eso también han estado haciendo los franceses en este momento, ¿verdad? Sí, ajá, como ven, son movimientos muy fuertes y tienen rango internacional, ¿verdad? Ahí va a tener que haber una cuestión de carácter internacional, un tratado. Y hay tratados en Europa, pero se están desbordando, ¿verdad? Necesitan actualizarlos y están golpeando a la población, directamente a la población. Y ese es un peligro, pues, porque Europa ahorita se supone que está en alerta contra Rusia. Y los pueblos no quieren la guerra, porque están gastando, pero miles de millones en una guerra que dicen que no es de ellos, ¿verdad?, sino que es de Estados Unidos. Estados Unidos está moviendo los hilos de las marionetas. Tiene un poderío enorme ustedes, pero enorme Estados Unidos. No sé actualmente si Rusia y China le puedan llegar en tecnología y todas esas cuestiones. Dicen que sí. Como le digo, tienen asias bajo la manga, ¿verdad? Pero todas esas cuestiones son movimientos, pues, de este imperio, ¿verdad? Y está afectando directamente a Europa. Mucho, ¿verdad? Y como dicen, pues, Francia, Alemania, eso es lo que se llama el efecto dominó. El efecto dominó es muy importante en el ámbito internacional, ¿verdad? Puede crear movimientos de zonas geográficas completas o de continentes completos. Lo que pasó en Centroamérica, ¿verdad? Con esas guerras revolucionarias que hubo en la década de los 60, 70. El efecto dominó. Y ahora eso está provocando, pues, en Europa, a ver hasta dónde llega este movimiento, ¿verdad? O qué provoca, o cuál va a ser la respuesta de los gobiernos, porque los gobiernos también son bastante duros, ¿verdad? Bien, esos movimientos ya estaban, pues, ¿verdad?, en la época de independentistas, ¿verdad? Y pues Latinoamérica desarrolla el derecho internacional con las oficinas panamericanas, ¿verdad? Mucho, da un impulso enorme que viene a dar con la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948, nacida en la 9ª Conferencia Interamericana. ¿Sí? 9ª. ¿No? Y se perfecciona, pues, posterior a dos acontecimientos mundiales muy grandes, las dos guerras mundiales, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, pues, que también tenía a Alemania como uno de los sujetos principales, ¿verdad? Nos trajo, en primer lugar, la organización y perfeccionamiento del derecho internacional a través de la organización internacional. Se crean dos organismos muy importantes, ¿verdad? La Cámara Internacional de Comercio, o Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Cámara de Comercio Internacional, importantísimo, ¿verdad?,
Eso viene a dar con el derecho internacional privado en 1919, en París. Y la Sociedad de Naciones, trascendental para el derecho internacional. Es un paso gigante en el derecho internacional, ¿verdad? Y posteriormente a la Primera Guerra Mundial y la Segunda, existe lo que se llama el periodo entre guerras, que les contaba, ¿verdad? Viene pues el afianzamiento del movimiento socialista, ¿verdad? Como forma de gobierno. Ya viene avisorándose, mire. Porque empiezan los movimientos obreros, que es un elemento importante en el ámbito internacional, social, ¿verdad? El obrero, que sustituye al artesano, ¿no? Y la fábrica. La depresión de los años 30, que ahí demostró pues cómo estaba conectado el mundo, ¿verdad? La depresión de los años 30, ¿verdad? Y empiezan también esas revoluciones obreras, ¿verdad? Donde participan los obreros, en 1920 en Guatemala, 1920 en Guatemala. Y pues ese elemento obrero y otros países, pues que empiezan a... ¿Y qué tiene importante ese movimiento? Como les veían ustedes en el ámbito de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, se constitucionalizan los derechos humanos de la primera generación, los derechos individuales. Pero ya con el movimiento obrero, se le exige al Estado y a las constituciones el reconocimiento de otra generación de los derechos humanos de la segunda generación, los derechos de solidaridad, los derechos económicos y sociales, los derechos económicos y sociales, la educación, el trabajo, el sindicalismo, acceso a esas clases a los gobiernos. Todo esto pues le sirve de base y estalla la Segunda Guerra Mundial en 1940 y tantos, 39, ¿verdad? 1939. Entonces aquí pues en la Segunda Guerra Mundial ustedes pues ven ese gran movimiento que hubo pues a nivel mundial, ¿verdad? Y se perfecciona la aviación comercial y militar. Comercial y militar. El uso de energía atómica en lo bélico y en lo civil. Porque hay plantas, ¿verdad?, de energía nuclear, pero también hay bombas nucleares y se utiliza por primera y única vez hasta el momento, y única vez en población humana. Y el bipolarismo, ¿verdad? Al terminar, se consolida el movimiento socialista internacional y desplazan por primera vez en la historia la hegemonía de Centro Europa, la hegemonía mundial de Centro Europa. Recuerden ustedes que en Europa pues se imponía la moda, las monedas, los sistemas de medidas, el aspecto militar, el pensamiento filosófico, el pensamiento económico, político, ¿verdad? Ahí desplazan a Centro Europa y los polos de poder mundial pues en dos, ¿verdad?, regiones importantes. Es lo que se llama el bipolarismo, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América.
se consolidan los movimientos obreros en muchos países, África, Asia, Latinoamérica, ¿verdad? Que viene a... Y sobre todo, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Ese bipolarismo que tiene como base la Guerra Fría. Y sobre todo, ¿verdad? Esa relación este-oeste que marca pues la nueva forma de relación en el mundo, ¿verdad? La carrera armamentista, ¿verdad? Y la carrera armamentista, la aplicación de la ciencia en el ámbito militar, profunda, ciencia profunda, ¿eh? Los científicos más grandes destinados pues a crear armas, ¿verdad? De destrucción masiva. Entonces ven, el mundo ha tenido esos cambios, ¿verdad? Y cada región pues tomó su partido, ¿verdad? Nosotros pues nos quedamos bajo la égida de los Estados Unidos, pero se tuvo una confrontación interna, que de eso sucedió en muchos países, que también marcó el desarrollo del derecho internacional, más que todo en Centroamérica, una nueva forma de solucionar los conflictos regionales a través de lo que se llamaba el Grupo Contadora, que está integrado pues por diferentes países de Latinoamérica, ¿verdad? Es que es muy difícil ustedes porque no se puede dar un consejo o una indicación porque puede tomarse como intervención y se estará violando el derecho internacional. Entonces, ahí hubo necesidad de ingeniería jurídica internacional. Y esto se logró hasta los acuerdos de paz que conocemos muy bien hasta hoy, ¿verdad? Pero bien, hoy ya está la economía, lo digital, ¿verdad? A disposición de la persuasión. El que tiene aparatos más sofisticados lleva la ventaja. Aviones que vuelan más de 8 veces la velocidad del sonido, a más velocidad. Mach 8 que le llaman, ¿verdad? Precisión con un error de centímetros o milímetros, ¿no? De las bombas inteligentes. Y esto pues da la hegemonía, ¿verdad? Otra vez estamos llegando a la persuasión a través de la carrera armamentista. Y los desplazamientos de grandes cantidades de seres humanos, ¿verdad? Lo que está pasando, miren lo que está pasando ahí en la frontera México-Estados Unidos, otro problema, ¿verdad? 10,000 personas varadas ahí. Y pasaron pues por acá, ¿va? Por Centroamérica, México, llegaron hasta allá. Todo eso va afectando pues, el derecho de los migrantes, ¿verdad? La soberanía de los estados en el derecho migratorio. Todo eso choca. ¿Qué vale más? ¿El derecho migratorio de un estado? La dignidad de las personas. La soberanía del estado. Es bien difícil. ¿Cómo clasifica el estado a las personas? Todo eso tiene que ir, ¿verdad? Incluso aquí, ¿verdad? Ya habíamos país seguro, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Manifestación de nuestra diplomacia, ¿verdad? Miren, son cuestiones que vienen desarrollando al derecho internacional. Todos los acontecimientos. El canal de Panamá,
fue objeto de también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos para crear el Canal de Panamá? Otorgó la independencia de Panamá, porque Panamá pertenecía a Colombia, a la Gran Colombia, y basados en la doctrina Mahan, decía el almirante Mahan, el estado que domine los mares domina al mundo. Recomendó el Caribe, recomendó el Atlántico, no sé qué más país, qué más espacios marítimos, ¿verdad? Y basados en ellos, pues dijeron, bueno, para un punto estratégico va Panamá. Pero Panamá pertenecía a Colombia y Colombia no quería ceder. Milagrosamente se logra la independencia de Panamá y milagrosamente ahí es donde van a construir el canal. México ahora está disputando eso y quiere construir un canal diferente, pero va a ser un canal de paso por México. México dice que va camino a ser una gran potencia mundial, al paso que va. ¿Verdad? Entonces, ven, está cobrando gran cantidad de pertrechos de guerra, ¿verdad? Bien, entonces, ven todos los acontecimientos que dan, ¿verdad? Influyen en el derecho internacional, en su desarrollo, en su perfeccionamiento, en su necesidad. Por eso miran ustedes cómo se pronuncia, pues, la Carta de las Naciones Unidas en sus inicios, ¿verdad? Que dice que para librar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Eso es lo primero que dicen. Porque sí es algo muy complicado una guerra, ustedes. Y a estas alturas no sabríamos decir cómo terminaría una confrontación mundial. Aquí tenía la carta y la perdí ahorita. Se los iba a leer, pero así empieza, ¿verdad? Y como ven, pues los derechos humanos también van inmersos ahí en la carta, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Van inmersos, ¿verdad? Bien, entonces, a raíz de esto, de todos esos acontecimientos, desde el perfeccionamiento del derecho internacional, se crea un sistema jurídico, el sistema jurídico propio del derecho internacional, donde se manifiestan las soberanías de los estados, pero no como se manifiesta hacia lo interno de cada uno de ellos, sino una afán de coordinación, de convivencia sobre parámetros básicos, ¿verdad? El derecho de autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados, el reconocimiento a la dignidad de los estados, ¿verdad? No intervención. Esos pilares no pueden vulnerarse bajo ningún pretexto. Bajo ningún pretexto. Y perfecciona esas relaciones entre los estados, ¿verdad? Que son parámetros de conducta. Aparte de las políticas que cada estado tiene. Nosotros ya vimos nuestras políticas en la Constitución, ¿verdad? En el artículo 149. Lo que dice cómo debe comportarse Guatemala y cuál es el objeto que busca Guatemala en sus relaciones internacionales. Es decir, que tiene relaciones internacionales no porque sí, sino porque son importantes, son necesarias. Y pues, forma un sistema jurídico. Entonces, se da pues la existencia ante nuestros ojos de dos sistemas jurídicos, ¿verdad? Y ese ha sido tema de discusión. Bueno, los dualistas, los monistas. Pero hay otra posición, ¿verdad? Una tercera que es de coordinación como ecléctica, ¿verdad? ¿Qué dice la dualista? Dice, afirma que esta es una cuestión de teórica real,
dice que para ellos son el derecho internacional público y el derecho internacional, el derecho nacional, ¿verdad? Y el derecho internacional son dos sistemas jurídicos diferentes. Cada uno dice con sus propias reglas, sus propias fuentes, ¿verdad? Existen sujetos diferentes, unos son los estados, otros el estado hacia las personas, ¿verdad? Otros, sus fuentes, ¿verdad? Las fuentes del derecho nacional no son las mismas que las fuentes del derecho internacional. Son diferentes. Las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobados por los estados. Bueno, tienen muchos argumentos a su favor, pero también hay otros que dicen no, ¿verdad? El derecho es uno. El derecho es uno, como hemos dicho, ¿verdad? No son diferentes derechos, no, el derecho es solo uno. Pues es la escuela monista, ¿verdad? La escuela dualista nos dice que son dos sistemas jurídicos diferentes. Y la otra escuela nos dice, la escuela monista, nos dice que el derecho interno y el derecho internacional forman un solo orden armónico. Y son manifestaciones de un solo concepto. Podríamos decir derecho, ¿verdad? De un solo concepto. Entonces, el caso de conflicto es cuando aparentemente chocan, ¿quién prevalece? ¿Verdad? Unos dicen que es el derecho interno, otros que es el derecho internacional, ¿verdad? Y pues ahí eso también sigue en discusión. ¿Guatemala tiene algo al respecto o no? ¿Se acuerda usted de algo que se haya pronunciado en nuestro sistema jurídico respecto a esta situación? ¿Qué opinan ustedes? La Constitución tiene pues una leve relación allí, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, dice, se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí miren, ya hay una solución, ¿se dan cuenta? Aceptan que hay un solo, aquí implícitamente acepta, ¿verdad?, que es un solo sistema, pero en caso, ¿verdad?, de conflicto, ¿verdad?, entre uno y otro, dice, en materia de derechos humanos, prevalece sobre el derecho interno. Y ahora la discusión que se armó en Guatemala es, ¿qué se entiende por derecho interno? ¿Verdad? Y yo les dejo este tema abierto. La Corte de Constitucionalidad ya se pronunció al respecto. Yo solo se los digo para que ustedes pues investiguen, lean. Hay una resolución, ¿verdad?, sobre esto. Hay dos cosas fundamentales. La primera que aquí dice solo en materia de derechos humanos. Esta es ahí, ¿verdad?, como que focaliza un poco, ¿verdad? Y habla de derecho interno. ¿Qué se entiende por derecho interno? Pero aquí estamos hablando, como ven ustedes, dos sistemas jurídicos. Nos está hablando de nuestra Constitución. El internacional y el nacional. Y eso pues pasa en todos los países, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Prevalece o no prevalece? Nuestra Constitución dice en materia de derechos humanos. Y ahí es donde sale esa discusión, ¿verdad? Uno dice, no, que prevalece, que no prevalece, que es uno solo, pero en momento, ¿verdad?, de aparente choque entre ellos, ¿quién prevalece? Y ahí nuestra Constitución ya nos dijo, ¿verdad? Como ven, esos son temas que están en teoría, pero sí están recogidos, ¿verdad?, en nuestro sistema jurídico.
Estamos en la teoría, pero vemos que ya hay legislación al respecto. Y hay otra autora, la doctora Loreta Ortiz, catedrática allá en México, ¿verdad? Catedrática universitaria. Podríamos decir una posición ecléctica que ha tenido bastante aceptación. Dice ella que, al igual que los monistas, dicen, o sea, que para ellos es un solo concepto, ¿verdad? Pertenecen a un solo concepto, el derecho internacional y el derecho interno. De los monistas, de la unificación de las distintas ramas jurídicas en un solo sistema, pero se diferencian en que relaciones entre ambos son de coordinación y no de subordinación. ¿Verdad? Entonces lo que ellos dicen es, lo que hay pues es, esa relación es de coordinación, ¿verdad? En la actualidad los internacionalistas tienden a considerar esta cuestión como una discusión puramente académica y a encuadrarla dentro de la esfera de validez material del derecho internacional. Entonces, ven, ¿verdad? No hay un punto final a esta discusión, porque hay argumentos muy valederos, ¿verdad? Pero que el derecho, pues hemos visto que ha sido uno, ¿verdad? Desde el principio. Sin embargo, pues esa es la discusión, ¿verdad? Dice el doctor aquí, personalmente creo que debemos aceptar el problema como algo que responde a una realidad. Dicha realidad es que a veces sí puede existir un conjunto de normas de derecho internacional diferentes de aquel conjunto de normas de derecho interno. Tan es así que la mayoría de los estados del mundo cuentan con un procedimiento interno por medio del cual incorporan a su propia legislación principios, reglas y normas, ¿verdad?, de los tratados. ¿Y qué importancia tiene ese procedimiento? ¿Verdad? Porque ahí se analiza. ¿Cuáles son los poderes del Estado que intervienen para que un tratado pertenezca a nuestra legislación? ¿Cuáles son los poderes? El legislativo y el ejecutivo. El legislativo lo aprueba y el ejecutivo lo ratifica. Pero para llegar a estos dos pasos hay que analizarlo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que todo tratado ha sido analizado y desde ahí a un tamiz, ¿verdad?, preventivo. Desde ese punto de vista, pues se supone que todo tratado que llegue al final de ese procedimiento es porque ha sido analizado a la luz de nuestro sistema jurídico. Entonces dice, necesita puede ser aprobado y ratificado, ¿verdad? Si no, pues no pueden considerarse como para su aplicación, ¿verdad? En Guatemala dice, nuestra constitución política contiene su artículo 46, ya que leímos, ¿verdad? Lo siguiente, ¿sabes? Principio general que en materia de derechos humanos, etcétera. Y el 171, que ya lo leímos, ¿verdad? Que quien aprueba. Y el 183, ¿verdad? Literal, aquí le pasó, se fue al doctor, ¿no?, que el Ejecutivo ratifica. Como ven, así se comporta el derecho internacional, ¿se han dado cuenta? Se va perfeccionando, se va afianzando, va tomando un matiz especial. Pero eso no quiere decir que se aplique automáticamente a los estados, ¿verdad?, sino que requiere de pasos, ¿verdad?, jurídicos para que pueda ser aplicado. Entonces, las fuentes del derecho, ¿verdad?, ¿cuáles han sido las fuentes del derecho? En primer lugar, pues, podríamos ir del derecho internacional, ¿verdad? Fuentes del derecho internacional. En el ámbito internacional ya está legislado cuál sería ese orden,
¿verdad? Teníamos el estatuto de la Corte Internacional, ¿verdad? El estatuto de la Corte, que forma parte, cuando ustedes compren la Carta de las Naciones Unidas, que perdí ese, lo tenía aquí en la mano y saber dónde lo dejé. Cuando ustedes lean, cuando ustedes compren la Carta de las Naciones Unidas, deben tener presente que al final hay otro cuerpo legal, que es el Estatuto de la Corte. Si no está el Estatuto de la Corte, está incompleto. ¿Oye? Aunque forme un cuerpo diferente, ¿verdad? Ahí dice que es parte integrante de la Carta. Entonces tienen que ir los dos, ¿verdad? La Carta de la ONU y el Estatuto de la Corte. Este estatuto, en su artículo 38, ¿verdad? Nos da, pues, como quien dice, un listado de las fuentes del derecho internacional. Aquí lo tenemos. Aquí está la carta. Y al terminar la carta de la ONU, termina aquí la carta de la ONU, empieza el estatuto de la Corte. ¿Verdad? Pero estos pues forman, ese es parte del integrante, y aunque sea otro cuerpo legal, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el artículo 92 de la Carta de la ONU. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial. Esa es una función de la Corte. Tiene una función judicial, pero tiene dos funciones fundamentales. Después ahí vamos a ver el recurso, ¿verdad? Vamos a ver la otra función. La primera es la judicial, ¿verdad? Una función judicial, pues es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo, ¿sí? Anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que fueron parte integrante de esta carta. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener también el estatuto al final. El estatuto de la Corte. Entonces, en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia tenemos el artículo 38. Y dice, el artículo 38 del Estatuto de la Corte. Artículo 38. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, ¿sí? Conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberá aplicar. A. Las convenciones internacionales, o sea, los tratados internacionales, ¿verdad? Los tratados internacionales. B. La costumbre internacional, otra fuente, ¿sí? La costumbre, ya vemos uno, ¿verdad? Los tratados internacionales. Segunda fuente, la costumbre internacional. Tercera, los principios generales del derecho. Cuarto, la doctrina, ¿verdad? O sea, las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales, sí, es la jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia y la doctrina, ¿verdad? En ese orden. De primero van ¿verdad? La jurisprudencia y después va la doctrina. Entonces tenemos como fuentes del derecho, según la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Carta, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, dice las decisiones judiciales, ¿verdad? La doctrina. Dice hasta la doctrina de los sucesos del derecho. Pero además,
Dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono, si las partes así lo convinieren. ¿Qué es el ex equo et bono, jóvenes? Ese ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que es la equidad. Fíjense, fuentes del derecho formales, jurídicas, convención, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, las resoluciones, ¿verdad? Pero más que todo la jurisprudencia va ahí, y la doctrina de los publicistas. Además, ¿verdad? La equidad. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono. Si las partes se lo consideran. Ex equo et bono, pues, es la equidad, ¿verdad? El leal saber y entender, como dicen otros, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues, esos amigables componedores, ¿verdad? En el arbitraje, muchas veces se basan, ¿verdad? En este principio de la equidad, del ex equo et bono, ¿verdad? Estas fuentes, pues, no son las únicas. Hay otros estudios. Aquí el doctor Larios cita también al licenciado Centeno Varías, ¿verdad? Dice, el autor comparte la opinión de que las fuentes son reales, ¿verdad? Y empieza así, pues, con unos factores económicos, dice, factores políticos, factores sociales. También son fuentes, ¿verdad? Es también, pues, aceptable esa otra posición. Pero, ¿cómo se dividen aquí en la doctrina que tenemos nosotros? En fuentes principales, fuentes secundarias, fuentes posibles, ¿verdad? Las fuentes principales, los tratados internacionales. Esa es la fuente principal del derecho internacional. Pero también tenemos la costumbre internacional. Como ya es sabido por nosotros, ¿verdad? En un principio lo más importante era la costumbre internacional, era la fuente principal. Pero conforme fue desarrollándose y fueron convirtiéndose en norma jurídica muchos actos basados en la costumbre internacional, los tratados fueron, pues, adquiriendo mayor importancia. Pues eso no quiere decir que la costumbre no haya tenido su importancia, y de hecho la tiene todavía, ¿verdad? Entonces, las fuentes principales son los tratados internacionales y la costumbre. Fuente secundaria, la jurisprudencia. Ya la vimos en el artículo 38, ¿verdad? Fallos judiciales. La doctrina, los estudios, ¿verdad? Y la opinión pública. La opinión pública es muy importante también, ha sido muy importante. Y vamos a ver, sí, la jurisprudencia, la doctrina, perdón, las fuentes secundarias son la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Y las fuentes posibles, la equidad, la que vimos también, ¿verdad? La vimos ahí, la equidad, el equo et bono, el jus cogens o cogens, que es el derecho imperativo, le ponen, derecho imperativo, importantísimo también. Es tan importante el derecho imperativo, el jus cogens, que puede dejar sin efecto un tratado internacional. Puede dejarlo sin efecto, ya existente, un tratado internacional ya existente. Y puede que no nazca, uno puede existir.
O sea, estas normas, ese se llama derecho imperativo internacional. El jus cogens. Y la opinión pública. Los actos de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, ven, las fuentes, pues, no solo hay un parámetro, ¿no? Una única posición, hay variedad, ¿verdad? ¿No? Y aparte de esas, hay otras, ¿verdad? Entonces, los tratados, pues, son la fuente más importante del derecho internacional. En primer lugar, porque es una manifestación, ¿verdad?, material de los derechos y obligaciones que han contraído los estados en un momento determinado. Es decir, tiene valor histórico. Tiene valor histórico. Pero además, fíjense ustedes, los tratados se registran según el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera miembro de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría. ¿Qué Secretaría? La Secretaría General de la organización. Y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Quiere decir que esta publicación, ¿no?, es con base al tratado que se encuentra depositado en la Secretaría. Porque este es oficial de las Naciones Unidas. Entonces, ¿verdad? La Secretaría es la que saca las copias, como dice, certifica, ¿verdad?, las certificaciones de los tratados ahí. El tratado original pues está bajo resguardo. Eso es lo que no quiero llegar. Esa es otra de las garantías e importancias del tratado, que goza de los beneficios y ventajas del derecho registral. ¿Ah? Permanencia, seguridad, ¿qué otra cosa? ¿Ah? Todas las ventajas que tiene el derecho registral. Certeza. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante el tratado. Es una representación material inequívoca de los derechos y obligaciones que han contraído, ¿verdad?, las partes, los estados, en un momento determinado. ¿Hay alguna confusión? Ahí es el tratado. ¿Se olvida algún tema? Ahí es el tratado. ¿Qué se dijo? Por eso es muy importante. Y yo les decía, tan importante que en el derecho internacional hay un tratado para los tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, 1969. Dice aquí, los convenios o tratados se consideran en la actualidad la fuente más importante, debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito, ¿verdad?, en un afán de codificar lato sensu la costumbre internacional. Se fundamenta en el principio pacta sunt servanda. Ya vamos viendo dos latinazos ustedes. Exequit bono, que ya lo vieron. Pacta sunt servanda, que ya lo vieron. ¿Qué significa pacta sunt servanda? ¿Qué significa? El pacto entre las partes es ley, ¿no? Así es, correcto. Que debe respetarse, ¿verdad?, el cumplimiento de tratados tal como se negoció, ¿verdad?
Eso es muy importante. Y ese principio informa a todos los tratados. Dice, los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Pero también este pacta sunt servanda lo tenemos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Vamos a ver después en qué artículo está. Pero es tan importante que está, como ven, en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sobre eso se basa. Eso le da certeza. El pacta sunt servanda le otorga certeza y seguridad jurídica a los tratados, ¿verdad? Artículo 26 de la Convención de Viena. Muy bien, gracias, compañera, ¿verdad? Entonces, yo ahorita no tengo la convención a la mano, pero ahí está, ¿verdad? Ahí nos habla también del respeto y cumplimiento de buena fe de los tratados. Entonces, esto nos da certeza y seguridad jurídica. A través del tratado, pues, se adquieren obligaciones, derechos, ¿verdad? Compromisos, en qué extensión se adquirieron, etcétera. Eso es importante. Pero también tenemos la costumbre. Pues esta costumbre tiene su apellido, costumbre internacional. Dice, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre como, dice, ¿eh? Vamos a ver. Se describe la costumbre, dice. La costumbre internacional dice, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Sí? Una práctica, un actuar, ¿verdad? La costumbre es un hacer, ¿verdad? Manifestarse ante algo, es una respuesta a algo, ¿verdad? Que nos otorga un parámetro de conducta, muchas veces valedero para muchos o para todos, ¿verdad? Por eso dice una práctica generalmente aceptada, ¿verdad? Como derecho, generalmente, no es derecho, ¿verdad? La costumbre. Por ejemplo, en época anterior, ¿va? Cuando empezaba a nacer el servicio diplomático, los emisarios de los reyes, los representantes de los reyes, los que iban en nombre de un gobernante, ¿verdad? De un señor, se les daba un trato especial. Ese trato, pues, era una demostración de respeto hacia esa persona, ¿verdad? Hacia la persona que representaba. Y así fue iniciándose lo que es el derecho diplomático, ¿verdad? ¿Quién lo debe recibir? ¿Cómo lo debe recibir? Etcétera, ¿verdad? Hay personas tan ilustres que hasta con cañonazos se les recibe, ¿verdad? Pues es parte del protocolo. Entonces dice, a la costumbre internacional se le distinguen dos elementos. Un elemento material que consiste en el acto mismo, repetido en el tiempo, repetido en el tiempo. Aquí, como dice acá, la inveterata consuetudo, ¿verdad? La inveterata consuetudo. Ese es el primer elemento, ¿verdad? Esa práctica, ese actuar, ¿verdad? Constante, aquello que nosotros ya sabemos que van a responder, ¿verdad? Ya sabemos, y así debe ser, ¿verdad? Porque es lo adecuado, es lo funcional, ¿verdad? Pues ese es un elemento. Y el otro, el formal o psicológico, consistente en la convicción que su repetición lo hace obligatorio.
Respondemos ante este acto, ¿ah? Y es lo ideal, que tanto así que ya se está convirtiendo en obligatorio. Entonces, pues, ¿dónde es la costumbre? Está en la práctica misma, ¿verdad? En la práctica misma, en la práctica misma de las relaciones, ¿verdad? Entre estados, entre funcionarios públicos de diferentes estados, ¿verdad? En los foros internacionales, en las conferencias internacionales, ahí hay costumbre, ¿no? Y mucha costumbre, o sea, mucha norma jurídica internacional previamente ha sido costumbre. Entonces, muchas veces la legislación internacional es costumbre, ¿eh? Legislada. Entonces dice, es una fuente indispensable del derecho y si llena la definición anterior constituye una regla general del derecho. Es que la costumbre, por eso es que es fuente, porque constituye, se llega a constituir en una regla general del derecho internacional. Una regla general del derecho internacional, ¿no? Y aplicable a todos los estados. Debe llenar los siguientes requisitos. A, ser una práctica en la cual concuerdan muchos estados en relación a una situación tipo que cae dentro del dominio de las relaciones internacionales. Una práctica, ¿va? Todos están de acuerdo, todos hacen lo mismo, ¿verdad? Saludar con respeto, ¿verdad? Al representante de tu estado, saludar con respeto, ¿no? Como usted tiene este rango, pues no lo recibe cualquiera, lo va a recibir un funcionario de su rango, ¿no? Y lo recibe ese funcionario de su rango. Y si no es de un funcionario del más alto nivel, inmediatamente pues con el jefe de Estado, con el rey, ¿verdad? Pero ahí se vuelve obligación hacerlo, si no lo hace, y el otro Estado siente qué está pasando, ¿verdad? Me están faltando el respeto. B, ser una práctica continua y repetida en el tiempo. Es decir, que la costumbre también requiere tiempo. C, ser una práctica requerida por o consistente con el derecho internacional, aceptado. Y D, ser una práctica consentida generalmente por la conducta de los otros estados. Incluso hasta los otros estados hacen lo mismo en esa misma circunstancia. Y como les digo, muchas de esas fuentes del derecho, de la costumbre, se ha codificado, ¿verdad? Se ha codificado. Entonces ahí se basa lo que es el derecho consuetudinario, ¿verdad? Y después se codifica. El derecho consuetudinario pues se va basando en la costumbre. La costumbre admite una excepción que se refiere al caso de un estado que, mientras la costumbre está en proceso de formación, clara y persistentemente registra su objeción al reconocimiento de tal práctica como derecho. ¿Verdad? Ahí estamos. Dice como Guatemala respecto al caso Belice, dice, ¿verdad? Que Guatemala nunca reconoció a Belice como Estado. Siempre que Guatemala, Belice es parte de Guatemala. Belice es parte de Guatemala. Lo que ahora andan, ¿verdad? Luchando Venezuela, ¿verdad? Con el Arecibo de la Guyana. Pero Venezuela nunca nos apoyó en el caso de Belice. Ahora sí pide apoyo, ve, pero cuando era Guatemala, como les digo, en la última votación, solo 2 abstenciones hubieron. Yo creo que ni Guatemala votó por ella, ¿sabes? Una revolcada que nos dieron en la conferencia de las Naciones Unidas, horrible.
esos diplomáticos que dieron ese caso me decían que eran perpetua ustedes. Malísimos. Una diplomacia pésima. Y aquí pues no nos apoyaron muchos países, pero Guatemala siempre estuvo, ¿verdad? Y como ven, hoy hay otro problema, les cuento, ¿verdad? Que Vladimir Putin, presidente de Rusia, empieza a reclamar la devolución de Alaska por parte de los Estados Unidos. Eso sí es demasiado complicado ustedes. Porque dicen, es que, ¿sabe cuánto costó toda Alaska en moneda? $7 millones. Dice que salía el acre a 2 centavos. 2 centavos. Entonces dice Rusia que es imposible un contrato así tan desventajoso. Sí, imagínense. De ser así, pues nos hubieran avisado y también empujamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces dice Rusia que es imposible que haya sido una negociación sana. Y que hay algo ahí, un subterfugio que hace inviable esa compra. Por tanto, es que Rusia va a hacer valer sus derechos sobre Alaska. Miren ustedes, el mundo está teniendo problemas muy fuertes. Bueno, entonces en las fuentes secundarias, la jurisprudencia, son los fallos que había, que dice la carta, ¿verdad? El estatuto de la Corte. La doctrina y los principios generales del derecho, ¿verdad? Entonces la jurisprudencia, pues, se entiende tanto los fallos internacionales como los fallos nacionales también, fíjense. Fallos nacionales también en un momento determinado pueden servir, ¿verdad?, para ilustrar, ¿verdad?, situaciones complejas de derecho internacional. Entonces ya vemos cómo se forma pues la jurisprudencia en lo interno. Para lo internacional es un poco diferente. A lo internacional cuenta un fallo, ¿verdad? Cuenta un fallo para ponerlo como parámetro de referencia, ¿verdad? Y se han resuelto muchos casos así, ¿verdad? ¿En qué sentido la jurisprudencia es fuente del derecho internacional? Nos dice Kelsen. Cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional, consuetudinario o internacional, dicha norma, una vez creada, será de observancia obligatoria. La creación misma confirma en qué forma y sentido la jurisprudencia se considera fuente del derecho. En principio, los tribunales internacionales no están obligados a seguir las decisiones judiciales anteriores, solo por seguirlas, aunque casi siempre las toman en consideración. Pero la jurisprudencia internacional sí crea cierta obligación, ¿verdad? Sí es fuente del derecho. Pero la jurisdicción interna no mucho, va a tener más peso en ese sentido la jurisprudencia internacional, ¿verdad? La obligatoria es la internacional, pues. Pero la observancia obligatoria en caso de la jurisprudencia es únicamente para las partes en conflicto, porque se trata de resoluciones judiciales. Y la doctrina, pues, estamos hablando de el trabajo de los científicos del derecho, ¿verdad? Y hay bastantes autores que se han dedicado al estudio. Nosotros pues tenemos grandes internacionalistas. Les podría por acá considerar al doctor Molina Orantes, ex canciller. Es un estudio precioso
sobre el tema del uti possidetis. Ese es en derecho internacional. Creo que aquí está, ¿verdad? El uti, un estudio precioso. ¿Verdad? Aparte de muchos escritos que hizo el doctor Molina Orantes, es canciller, fallecido trágicamente en la embajada, en la quema de la embajada de España, ¿verdad? Tenemos al doctor José Matos Pacheco, tenemos al doctor Francisco Villagrán Kramer, tenemos al doctor Carlos García Bauer, por mencionarle 4 grandes internacionalistas, ¿verdad? De talla muy grande, ¿verdad? Conocidos en el ámbito internacional. El doctor Villagrán, por último, llegó a ser miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y asesoraba tesis doctorales en la Universidad de Ginebra. El doctor Carlos García Bauer fue magistrado ad hoc de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de Naciones. O sea, personas que gravitaron, ¿verdad?, en el ámbito internacional. Pero también están los principios generales del derecho. Dice, entendemos por principio general del derecho, Leo, para que no nos perdamos tanto, ¿verdad? Aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría de ellos. No se trata necesariamente de principios consagrados en convenios, aunque no se descarta, sino de principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales, como por ejemplo el debido proceso. Es un principio general del derecho. Es una fuente del derecho internacional. Imagínense qué valor tan grande tiene eso, ¿verdad? El debido proceso, el derecho a no acusarse a sí mismo, dice, la presunción de inocencia. Esos son principios generales del derecho. Indemnización por daño causado, excepción de fuerza mayor, prescripciones. Todos esos van a ser principios, ¿verdad? Nadie puede ser juez y parte a la vez. Res judicata. ¿Qué es res judicata, Jonas? Y non bis in idem. Miren tantos latinazos que hemos visto ahora. Se supone que a esa altura deben conocer ustedes estos principios, ¿verdad? Busquemos res judicata non bis in idem. Ese ya lo vi, esos principios ya se han visto. Supongo que ya. Dice, la Corte Internacional de Justicia, referirse a esos principios, se expresa con los términos bien conocidos, bien establecidos, ¿verdad? Ahí dice, ven, C, del artículo 38, numeral 1, literal C. Los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, ¿sí? Aquí los compañeros ya están encontrando el significado de esas palabras. Miren, es bueno que ustedes enriquezcan su vocabulario jurídico. Todos estos términos todavía se usan hoy en día. Son muy importantes. Entonces, el non bis in idem, ¿verdad? Res judicata, o sea, la cosa juzgada, ¿verdad? Y no puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, etcétera, ¿verdad? Todos estos principios generales del derecho también pueden ser aplicados en el ámbito internacional. Y miren qué interesantes, ¿verdad? Qué interesantes. Y ahí tenemos lo que es la equidad. Esto más que todo se utiliza en las resoluciones, ¿verdad?, de los laudos arbitrales, ¿verdad?, a su real saber y entender, ¿verdad? Hay de equidad y hay de iure, ¿se acuerdan ustedes? Para dictar los laudos arbitrales. El jus cogens o jus cogens o cogens, ¿verdad?, es el derecho imperativo internacional.
Estos se encuentran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en conjunto, pero la carga de probar la aceptación y reconocimiento queda a quien la invoca como tal. Se acerca bastante a lo que llamamos principios generales del derecho internacionalmente aceptados. Puede tener su origen tanto en tratados como en la costumbre. Y esta es la fuerza que puede llegar a nulificar tratados, ¿verdad? Como yo le decía, y lo vamos a ver cómo funciona, pues, cuando veamos la Convención de Viena, ¿verdad? Ese es derecho imperativo internacional. Y ahí viene la opinión pública, a grandes rasgos, pues la opinión pública, y ahora con los medios de comunicación tan versátiles, ¿verdad? Ha tomado mucha importancia. A veces la opinión pública crea presión, ¿verdad? El caso de Nelson Mandela es el caso más emblemático, un hombre condenado a cadena perpetua, empieza un movimiento internacional en favor de él, grupos de rock, artistas, dirigentes políticos, hasta que cede el gobierno, ¿verdad?, de Sudáfrica y lo libera. Pero es por la presión internacional. Y los actos unilaterales de los organismos internacionales. Ustedes saben que los organismos internacionales también se manifiestan a través de resoluciones, ¿verdad? Y ahí pues tenemos los actos unilaterales de los organismos internacionales. Bueno, vamos a dejar aquí, compañeros, y el día de mañana hay retrasada, ¿verdad? Para los que lleven, ¿se acuerdan? Presencial no. A mí, yo lo voy a hacer digital, en mis secciones. Qué alegre, feliz. Suerte a los que les toque. Bueno, compañeros, se cuidan y fue un placer estar con ustedes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.